Te viera cómo estoy poniendo el trípode, ¿vale? Es un trozo de cinta adhesiva mi trípode, ¿vale? Bueno, en fin, ¿qué más dará? Hola, mi nombre es Sofía y soy tripulante de cabina pasajero, es decir, soy azafata de vuelo. Y sí, estoy grabando en el suelo, y sí, no me voy a cambiar, y sí, me da exactamente igual. Hoy os vengo a hablar de las entrevistas que suelen haber en el mundo de la aviación dirigido a azafatos, a azafatas. ¿Qué tipos hay? Porque hay varios tipos, y también me voy a meter un poco en las preguntas que se hacen dentro de las entrevistas y mis consejos de cómo responder a estas preguntas y cómo ir preparado a las entrevistas en general. Vale, quiero remarcar que para quien sea la persona que vea este vídeo, esto no es definitivo, yo no tengo la verdad absoluta de todo, pero voy a dar consejos desde mi propio punto de vista, desde mi experiencia y experiencia que le he escuchado a los demás también, pues en el mundillo de la aviación en general. Vale, primero que nada, cómo enterarte de que ha salido una convocatoria de cierta aerolínea, de que una aerolínea está buscando a personas nuevas para contratar, etc. Esto, la única manera que hay es meterse en la página web. Por ejemplo, tú quieres entrar en cierta aerolínea, pues puedes meterte en la página web de la aerolínea y buscar pues trabajos ahí. Y ahí te salen, porque hay muchas veces que buscan para azafatos, otras para el ground handling, para pues pilotos. También es verdad que en Instagram y en general en las redes sociales, sobre todo en Instagram, hay muchísimas páginas que suben contenido de este tipo, suben las convocatorias cuando están abiertas. Entonces pues también es bueno pues averiguar este tipo de cuentas y pues seguirlas, porque así os vais informando. Pero hay muchísimas aerolíneas que no comunican estas cosas, así que si estáis particularmente interesados en una aerolínea en concreto, meteros en la página y buscad desde dentro de la aerolínea si existe alguna convocatoria abierta para el trabajo que ustedes estáis buscando. Vale, en el caso de las entrevistas no son todas iguales, es decir, hay varias diferencias. El primer tipo de entrevista como tal son los Open Day. Los Open Day son días abiertos, como bien su nombre indica, en el que cualquier persona puede ir. La aerolínea saca, en este caso, pues a través de la página web o a través de alguna página de Instagram o lo que sea, un Open Day que indica un lugar, una fecha y una hora en la que tú puedes asistir. No necesitas invitación, no necesitas absolutamente ninguna aprobación de nadie, tan solo coges pues toda la documentación que en este caso la aerolínea te pida que traigas al Open Day y te presentas ahí. Vale, creo que me voy a atar el pelo porque me está entrando un poco de calor. Mi opinión personal con los Open Day: vale la pena, pero no mucho. El primer punto de los Open Day es que es un día abierto, es decir, no es un día cerrado para ciertas personas que han sido invitadas. ¿Qué puede traer esto? Que haya muchísima gente. Es decir, sobre todo con aerolíneas que son muy demandadas o aerolíneas en las que sobre todo son populares y la gente quiere pues entrar de manera masiva, no va a haber un control de personas. O puedes tener muchísima suerte que solo te encuentres con 30 o 40 personas, o puedes tener muy mala suerte de que encontrarte con 200 personas o incluso más. Normalmente pues los Open Day se hacen en hoteles o por ejemplo salas de reuniones o conferencias, etcétera, y he escuchado historias de que muchísima gente pues ha ido a Open Days en hoteles y de la masiva cantidad de gente que se había presentado no dejaron pasar a las personas al hotel dentro y los tuvieron que mandar a casa sin ni siquiera darles la oportunidad de presentarse. Otro punto de los Open Day es que son bastante injustos, en el sentido de que no sabes si vas a tener una oportunidad de llegar a la entrevista final. Ustedes imagínense que a la mayoría de los Open Day se presenta muchísima gente, ¿vale? Puede ser que sea muchísima, puede ser que hayas tenido la suerte que pues no se presente tantas. La cuestión es que los entrevistadores de los Open Day, si ven una masiva cantidad de gente, van a ir al descarte muchísimo más rápido. Hay gente que los descartan por no llegar 1 centímetro o quedarse 2 centímetros por debajo de lo requerido de la altura, por ejemplo. Mi recomendación en los Open Day es que sí, presentaros a los Open Days que queráis, siempre y cuando no os cueste mucho económicamente
ni muchísimo esfuerzo ir. Por ejemplo, tú eres de España y se abre un Open Day en Alemania. Tú ten en cuenta que vas a tener que gastarte dinero en un avión, ida y vuelta, en un hotel, para quedarte ahí, en taxis, comidas fuera, es decir, es mucho trato de dinero. No os gastéis mucho esfuerzo ni mucho dinero en eso, porque conozco muchísimos casos de personas cercanas a mí, personas alrededor mía, en la que me dicen que han gastado muchísimo dinero en aviones, en hoteles, en un montón de cosas para presentarse a Open Days que al final los han echado a la primera por descarte. Vale, también existe los Assessment Day. Esto es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque para tú ser invitado a un Assessment Day han tenido que hacer una preselección previa. Tú has aplicado a una aerolínea a través de la página web o a través de terceros, email o lo que sea. La aerolínea ha revisado tu perfil, ha revisado tu currículum o lo que sea y les ha interesado tu candidatura. Así que tú eres asignado a un Assessment Day. Normalmente te envían un email sencillamente diciéndote que tal día en tal lugar va a ser el Assessment Day, o hay veces que pues, te dan la opción de elegir una fecha de entre las que tienen y una hora. Si sois invitados a un Assessment Day, hay que ir sí o sí, porque las aerolíneas hay veces que si no te presentas a un Assessment Day te hacen una especie de baneo. Entonces en un futuro, si tú vas a querer aplicar esta aerolínea, pero ellos tienen el registro de que tú en un Assessment Day no te has presentado, igual no te seleccionan esta vez. O presentaros sí o sí, o en el caso de que no podáis presentaros por cosas mayores médicas u otras situaciones, siempre enviad un email dando las gracias por ser invitada a ese assessment y una disculpa y una excusa de por qué no has podido atender a ese assessment. Porque ten en cuenta que si tú no puedes atender a Assessment Day y envías un email diciendo que no vas a poder atender, le estás cediendo la oportunidad que has tenido tú a otra persona que igual sí puede atender a ese Assessment Day. Entonces siempre haced eso. O os presentáis sí o sí, o entonces ponéis un email de disculpa porque no os presentáis y de que no vais a asistir. Un Assessment Day es como un Open Day, pero mucho más cerrado. Son con personas seleccionadas, es decir, que tú vas ahí con una plaza asegurada de que al menos tengas una entrevista. No tiene por qué ser individual, puede ser primero la grupal individual, ahora hablaremos del tema, pero vas con un aseguramiento de que las personas que vas a conocer te conocen, saben quién eres y saben que vienes. Suele dividirse en dos partes. No me conozco los Assessment Day de todas las aerolíneas y cada aerolínea es un mundo y puede ser distinto, puede ser igual, puede ser lo que sea. Pero normalmente se divide en dos partes, una entrevista individual y una entrevista grupal. Las entrevistas individuales y grupales no van en un orden específico. Toda la experiencia que yo he tenido hasta el momento, hay veces que hacen la grupal, después la individual, antes la individual, después la grupal, o hay veces que las hacen como a la misma vez, es decir, que hay como un grupo de entrevistadores que están haciendo la individual mientras el otro grupo está haciendo la grupal, etcétera, etcétera. Cada aerolínea es un mundo y cada aerolínea pues lo hace a su manera. La entrevista grupal, pues como bien indica, es una entrevista que se hace en grupo, pues depende de las personas que hayan, puede que os metan a todos en el mismo saco, os dividan en dos grupos, en 4, en 3, dependiendo de la gente pues que se presente. Normalmente te van a someter a una cierta actividad grupal de acción y resolución, es decir, os van a presentar un caso en el que ustedes vais a tener que resolverlo como grupo. He visto de todo tipo de casos, desde te has estrellado en el planeta Marte y tenéis 15 objetos con los que sobrevivir, pero solo podéis llevaros 5. Hablad con vuestro grupo, normalmente te ponen un tiempo y te dicen habla con vuestro grupo, poneros de acuerdo en qué 5 objetos os lleváis. Hay otras actividades, pero suelen ser cosas de hay un problema y hay que resolverlo. Vale, en las entrevistas grupales, en este tipo de actividades, lo que suelen querer ver es qué papel adoptas tú dentro del grupo. Si te sueles considerar como un líder, si te sueles considerar más bien como el que cae y escucha. Sencillamente pues quieren ver cómo te desenvuelves tú pues en un ámbito social. En aviación es muy importante saber esto porque trabajamos con personas diariamente. Mi recomendación con la entrevista grupal es que seáis
asertivos, de yo doy mi opinión, de yo hablo, pero que escuchéis a la misma vez. Es muy difícil ver en este tipo de entrevista que la gente pregunte. Por ejemplo, si estáis discutiendo, si estáis pues conversando de algo en concreto y una persona pues da su opinión, no hay nada de malo de preguntarle por qué esa persona opina así. No le tengáis miedo a preguntar, no le tengáis miedo a hablar, pero también, sobre todo, escuchad mucho. Escuchad la opinión de los demás, haced que las demás personas hablen también. Vale, luego las entrevistas individuales. Si es una entrevista entre entrevistadores y tú, vale, cabe destacar que hay veces que entre la entrevista grupal y la individual, o antes o después, hay veces algunas aerolíneas que meten como un test de inglés para ver también cuál es tu nivel de inglés. Las entrevistas individuales, pues ya es de tú a tú, o pueden haber 1, 2, 3 o 4 incluso entrevistadores, porque hay veces que hay alguien cogiendo notas, el otro preguntando. ¿Qué suelen preguntar en este tipo de entrevistas? Suelen preguntar de todo, es decir, depende de la aerolínea, depende de la entrevistadora. Esto es muy ambiguo porque hay muchas preguntas que se te pueden hacer en una entrevista, desde aviación a una entrevista normal. Pero os voy a dar como las 5 preguntas que suelen hacer casi en todas las ocasiones. La primera y más clave es: ¿por qué quieres ser azafata o por qué decidiste ser azafata o azafato? Para esta pregunta he escuchado muchísimas respuestas y la respuesta de para viajar. Sí y no, ¿vale? A ver si me explico. Hay muchas aerolíneas que no hacen este tipo de cosas. Hay muchas aerolíneas que ofrecen, por ejemplo, tú despegas de Madrid a Italia, te quedas en Italia 3 días y luego vuelves. Pero hay muchas aerolíneas que no hacen esto, que sencillamente son vuelos de ida y vuelta. Si vais a responder esto, aseguraros que la aerolínea tiene este tipo de cosas. También he escuchado mucho que dan de respuesta de que eres una apasionada de la aviación. O sea, es una respuesta válida, pero ¿por qué? ¿De dónde te viene esa pasión? ¿A dónde la quieres desarrollar? Porque hay muchísimas personas que se hacen azafatos o azafatas porque quieren pues ahorrar para luego tener la licencia de piloto. En conclusión, esta pregunta, casi todas las respuestas son válidas, pero tenéis que tener un fundamento y tenéis que entender lo que te ofrece la aerolínea también. Básicamente, desarrolladla. Tenéis que estudiarlo todo. ¿Qué tipo de avión opera? ¿Qué bases tiene? Es decir, ¿qué lugares ellos te ofrecen para tú vivir y operar los vuelos desde allí? ¿Qué destinos hacen? Si hacen pues esto de las overnights o las layovers, que es como lo que explicamos antes de que tú te quedas 3 noches a dormir en algún lado y luego vuelves, y en base a lo que la aerolínea te ofrezca, pues responderles. Vale, otras cosas que te suelen preguntar es sobre debilidades y fortalezas. Con las fortalezas es muy fácil, pues cada persona tiene sus puntos fuertes. Para algunos será la paciencia, para otros será la puntualidad, para otros será el teamwork, el trabajo en equipo, etc. Debilidades, mi opinión: sed sinceros, pero no con cosas claves. Si tú en una entrevista para una cierta aerolínea de aviación vas a decir que tu punto débil es el inglés, vas a mandarte al descarte directamente, porque el inglés es un punto muy clave en aviación y no puedes decir que es una debilidad tuya, porque no les va a interesar que una persona no sepa hablar el idioma general que se habla en aviación. Por ejemplo, si también vas a decir que tu punto débil es la puntualidad, vas a mandarte al descarte directamente, porque la puntualidad es un punto muy importante y clave en aviación. Coged una debilidad vuestra sincera, que no sea clave y que también lleve una corrección. La manera de responder esta pregunta es decir: yo tengo esta debilidad, pero la arreglo de esta manera o la corrijo de esta manera. Por ejemplo, mi debilidad es que soy bastante despistada, pero solo me hace falta focalizarme en la tarea que estoy haciendo para llevarla a cabo correctamente. Básicamente lo importante es que ellos vean que no te conformas sencillamente, pues que sabes que tienes una debilidad, que la aceptas y que la estás tratando de corregir y que sabes manejarla. Otra pregunta que suelen hacer bastante, o sea, que suelen preguntar bastante, es por tu experiencia pasada, ya sea en aviación o en otro ámbito laboral. ¿Por qué lo quieres dejar? ¿Por qué quieres cambiar? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál era tu relación con respecto a los trabajadores con los que trabajabas o, por ejemplo, entre tú y el jefe? No habléis mal de las experiencias pasadas.
Porque en esta pregunta, como casi todas las preguntas de las entrevistas, son preguntas camufladas. Ellos realmente, vale, quieren saber cómo trabajabas tú en un pasado, cuál es tu experiencia, pero quieren también saber cómo serás tú en un futuro si decides terminar el contrato con ellos. Tenéis que sacar todo lo positivo del trabajo anterior. En el caso de que te pregunten de por qué lo quieres dejar, por qué lo has dejado, qué ha pasado, sencillamente puedes decir que las condiciones laborales en ese aspecto del trabajo no se adaptaban a tu criterio o a lo que tú buscabas. También puedes decir que tus ámbitos laborales, tus ambiciones han cambiado, tus deseos han cambiado o pues que estás buscando por nuevas experiencias en otros sectores. Ellos lo que buscan es entender qué tipo de persona vas a ser tú en el caso de que te quieras ir. Hay muchísimas más preguntas que te hacen en las individuales. Algunos consejos claves que yo os doy que son mini trucos. Primero es, si nunca has tenido experiencia como azafata, busca los estándares de cómo se visten, cómo se peinan y cómo se maquillan. La primera impresión que les entra es la que entra por los ojos. Cómo vas vestida, cómo vas maquillada, cómo vas peinada. Y eso en la visión es muy importante. Maquillaje sencillo, labios rojos o un color así nude. Incluso se fijan mucho incluso en las uñas, que no sean nada extravagante, colores muy radiantes, tienen que ser colores neutros, que vayas vestido blanco y negro, que no sea algo extravagante, tacones. Hacerse un perfil de cómo suelen ir las azafatas y ir a la entrevista en base a eso. Otros pequeños consejos que os doy es que desde el minuto 1 seáis amables. Todo cuenta, todo, creedme que todo cuenta, incluso cuando entras por la puerta y la entrevistadora viene a buscarte, que le preguntes, hola, ¿qué tal tu día? Ya les hace hacer un clic y les cambia mucho. Y bueno, y mi último consejo es que no mintáis porque se va a saber. A la larga se va a saber. Ustedes igual creéis que no, que lo podéis ocultar, que podéis hacer lo que sea. Se sabe. Al final las cosas todas salen a la luz y se saben. Y hasta aquí el vídeo. Espero que pues para las personas que lo veáis os ayude de algo, porque sé que esto pues no te informa muy bien de este tipo de cosas antes de entrar. Y nada, espero que os sea útil de alguna manera y adiós.